Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad, en forma muy especial y dada la coyuntura internacional que nos está tocando vivir en la región, bueno, y en general en el mundo entero, hoy día vamos a contar con dos, como siempre, porque ya le dije a nuestro productor que íbamos a cambiar el nombre del programa para decir, no sé, la noche de los especialistas, o la gente importante, porque de verdad me impresiona la cantidad de gente que ha aceptado conversar conmigo y con nuestros auditores en todas partes donde nos están viendo. La Cámara de Comercio Peruano-Chilena quiso hacer un evento que no nos alcanzó el tiempo, por eso es que hoy día lo estamos haciendo para ellos con su plataforma informativa y en las redes. Les voy a dar la bienvenida a los dos se van a presentar, cada uno con sus grandes... Nos vamos a tomar como 20 minutos porque aquí el currículum de mis dos invitados hoy día es cosa seria. Primero tenemos a Edgar Vázquez. Edgar, bienvenido, y a Lucas Gersi. Muchas gracias. Edgar, bueno, para empezar, la razón de esta conversación hoy día es evidentemente el tema de los aranceles impuestos por el gobierno de Norteamérica, que ha originado una hecatombe de opiniones diferentes, especialistas muy respetados, tienen una teoría, otros tienen otra, la bolsa sube y baja, ahora se ha estabilizado aparentemente, unos lo consideran esto una afrenta, otros lo consideran una oportunidad, y lo que nosotros queremos hoy día, lo que yo especialmente quería hoy día, es contar con mis dos queridos amigos que nos cuenten en lenguaje absoluto y completamente simple, desde el punto de vista de Edgar, que ha sido uno de los miembros desde que se creó el TLC con Estados Unidos, desde su creación, o sea, desde el principio, Edgar estuvo sentado en esta mesa, y en el caso de Lucas, un abogado por todos conocidos también, con el que queremos conversar sobre las implicancias legales de qué es lo que significa ir en contra de lo que en teoría los legos, como yo, pensamos que no se puede hacer. Cómo aplicar un arancel cuando ya se ha tratado y se ha convenido internacionalmente con un convenio suscrito y vigente de aranceles que están, entiendo que al 98,8%. ¿No? Al 100%. Ya, al 100%. A partir del 1 de enero de este año. Las cámaras, caballeros, para que se presenten. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por invitarnos acá a tu casa. Es un honor para mí siempre conversar contigo y, por supuesto, compartir con Lucas esta noche en esta tertulia, en este tema tan complejo en un momento de incertidumbre. Un poco para presentarme, soy Edgar Vázquez, soy economista de formación, con maestrías en economía y estudios de especialización en comercio exterior, relaciones internacionales, negociaciones, que ha sido el ámbito en donde me he desarrollado. Y que gracias a cual nos hemos conocido, desde que tú estabas en el MINCETUR y después en Promperú. No, en Promperú no has estado nunca. En Promperú era presidente del directorio, porque el ministro es presidente del directorio en su momento. Y claro, y tú trabajabas. Y estaba encargado de las oficinas comerciales también ahí en su momento. Pero bueno, sí, yo empecé en el sector privado, en la consultoría. Yo venía del mundo del análisis, en Maximixe, donde llegué a ser jefe de estudios económicos. Y cuando se crea el MINCETUR en 2002, nos convocan para formar el área de estudios económicos. Juntos lo comentábamos antes de empezar esta grabación. Tuve la suerte de compartir con unos compañeros espectaculares, todos economistas. Se nos encargó el sustento económico de la agenda de negociaciones, que ahora vemos pues, que se ha implementado de manera espectacular. Y llegó el momento en que se inician las negociaciones con Estados Unidos. Y en aquel entonces el viceministro, que era Pablo Laflor, ahora tú sabes, sí, claro, ha tenido una carrera bastante importante, Pablo, y dijo, bueno, señores, sus estudios son espectaculares, lindos, todo, pero necesito apoyo en el equipo, y nos puso a acompañar a los negociadores. Así que yo empecé ahí mi aventura en las negociaciones, de la cual nunca salía. ¿Nunca saliste? Ya no salí, de ahí pasé a varios grupos, obstáculos técnicos, acceso al mercado, me hizo coordinador de grupos de negociación. Fui jefe del equipo de negociación para el Acuerdo Transpacífico, director para Asia, Oceanía, África, viceministro de Comercio. O sea, tenemos meridianamente claro que acá Edgar sabe de lo que está hablando y de lo que vamos a hablar. Pero ya no estás en el sector público. No, ya no, terminé siendo ministro, digamos, en esta carrera, ¿no? Que tuve. Ahora estoy en el sector privado, en la Asociación de Exportadores. Soy director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Globales. Yo voy a cumplir 5 años ahí casi, así que... 5 años ya. Casi mira cómo se ve el tiempo, Juan Carlos. Te garantizo que tú vas a seguir en las próximas aventuras gubernamentales. ¿Me estás deseando el bien o no? No, al contrario, te estoy deseando el bien, porque tú sabes que yo siempre he sido el fiel creyente que el sector privado se tiene que involucrar en el quehacer político. Lucas. Bueno, Juan Carlos, Edgar, de verdad para mí un honor muy grande estar acá.
Agradezco los elogios absolutamente inmerecidos que has hecho de mi persona. No seas modesto. Yo no soy especialista en comercio internacional. Soy un abogado especializado más bien en derecho constitucional, profesor universitario, tengo mi humilde maestría, ¿no? En Chicago, que la trabajamos ahí. Y bueno, siempre estamos trabajando para ver cómo se puede fortalecer el Estado de Derecho en Perú y comentando estos temas, ¿no? Además es un honor enorme estar acá. Además de ser catedrático, no en una, sino que en 3 universidades principales del país. Bueno, tú también eres catedrático. Bueno, aquí estoy definitivamente, se dan cuenta, mis queridos auditores, que yo hoy día estoy en absoluta minoría, lo cual me permite la impertinencia de preguntar desde la óptica del ser humano común y normal. Lo que ha pasado con el señor Trump, que ha sido parte de su campaña, lo que ha sido es un hecho concreto, y que se ha efectivizado en esta semana y que ha originado esta cosa terrible. Y las voces que se hablan, no solamente acá, sino que en todas partes en general, los que tienen TLCs vigentes, como el caso del Perú, al 100%, y Chile también, dicho de paso, que esto es ilegal. ¿Es ilegal? Bueno, a ver, yo creo que cuando hablamos del derecho internacional y sobre todo del derecho internacional que involucra a las grandes potencias como Estados Unidos, ya el concepto de legal e ilegal se erosiona y se flexibiliza un poco, ¿no es cierto? Lo legal es legal en la medida en la cual haya un tribunal que vaya a ser obedecido. Cuando estamos hablando de las grandes potencias que no van a obedecer lo que diga ningún tribunal, ya el tema de lo legal se flexibiliza y estamos entrando a un mundo de lo político, ¿no? Entonces yo creo que los abogados obsesionados con lo legal no le va a servir mucho, ¿no? Este tipo de conceptos. Por ejemplo, lo conversábamos hace un rato, ¿no? El Perú tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos, según este tratado, no puede imponer aranceles a los productos peruanos en general sin una debida justificación, ¿no? Eso es lo que se ha pedido ahora, ¿no es cierto? El Perú podría decir, esto es ilegal, vamos a iniciar un reclamo, un arbitraje internacional. Eso Estados Unidos no lo va a respetar. Entonces ya estamos en una situación que trasciende lo legal, ¿no? Tenemos que ver esto con la mirada del realismo y no con una mirada formalista, ¿no? Es definitivamente. De ahí lo importante y la razón por la cual yo quería conversar con ustedes, porque evidentemente en situaciones de esta naturaleza, esto es carne de cañón para los grupos políticos, sobre todo los minoritarios, que tienen interés en tener algún tipo de tribuna, para llenarse, vestirse y empaparse y pincelarse de populismo puro y duro, para arengar gente que no conoce bien del tema. Entonces, si es que aquí no hay un tribunal que pudiera declarar ilegal la medida dictada por el presidente Trump, ¿cómo queda el TLC? Si estamos al 100% y se supone que eso está firmado para cumplirse. Sí, ¿No hay medidas que puedan, algún candado, por ejemplo, que impidan este tipo de situaciones? No, no lo hay, en la práctica no lo hay. Además, no lo hay. Ojo, que tanto los, digamos, acuerdos multilaterales en el marco de la Organización Mundial de Comercio, como todos nuestros tratados de libre comercio, tienen un capítulo al final que se llama, con bastante claridad, excepciones. Y hay una lista corta, pero de posibles excepciones. Salud pública, por ejemplo, cuando hay una gran emergencia de salud pública en un país, como lo que nos ocurrió durante el COVID, uno puede sustraerse de las obligaciones que tiene en ese acuerdo, es decir, dejar de aplicarlas con una justificación y con unas notificaciones previas a tu contraparte. Y además, ¿no?, de carácter temporal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero lo que está haciendo ahora Estados Unidos es aplicar a una de esas excepciones, que es la de seguridad nacional. Claro, no nos ha avisado. ¿Esto es un problema de seguridad nacional? Yo claramente entiendo que no lo es. Esto claramente tiene más una orientación de proteccionismo, de recuperar industrias, de generar recaudación, porque tienen un gran déficit, tanto comercial como fiscal, y una deuda elevada. Y finalmente, lo que está también detrás de esto es obligar a los países a sentarse a negociar en los términos que Estados Unidos quiere. Claro, ¿no? Eso es lo que yo supuse. Entonces, cuando vi este grupo enorme de países que están siendo grabados con el 10%, que es la tasa más baja, dentro de los 40 países que creo que están involucrados en esto, está claramente el mensaje: señores, acá estoy para negociar, porque si no, lo hubieran hecho uno por uno, me imagino. ¿Sí? Porque no todo el mundo tiene los mismos intereses, no solamente, las balanzas comerciales no son iguales, no. Y por otro lado, el nivel de exportaciones o de importaciones no son las mismas, pero sí uno se relaciona con el otro. ¿Qué puede afectarle al Perú, por ejemplo, en el tema agroindustrial, donde hay una inversión chilena, en este caso
muy fuerte si es que se graban estos productos que se complementan mucho con el tema de Chile, con la estacionalidad, que eso es lo que nos significa trabajar juntos para poder solventar a mercados que son mucho más grandes. ¿Qué pasa con esa situación? Sí, digamos, es cierto, y hay distintos escenarios, pero antes de eso es importante redondear una idea, Juan Carlos. Pueden haber voces que en este momento digan, demos el golpe también, ¿no? Hagamos lo mismo, un poco lo que tú intuías, ¿no? O demandemos, ¿no? Como decía Lucas, hay que demandar, ¿no? Pero en este escenario, ¿no? Con estas potencias que claramente, como dice Lucas, no van a cumplir ningún fallo, además que los fallos van a tomar un tiempo que tiene unos procedimientos largos y etcétera, lo que corresponde es mantener cautela en las autoridades y lo que corresponde es establecer rápidamente los vínculos de la diplomacia política y los vínculos comerciales, que en este caso son en el Perú, Mincetur Además, y el representante comercial de Estados Unidos. Es decir, abrir los canales con inteligencia, con calma, sin sobrereaccionar, buscando soluciones y yendo también con una contrapropuesta en el sentido de que también hay cosas pendientes en Estados Unidos que restringen el comercio con el Perú, ¿eh? No solamente además, por nuestro lado, ¿no? Además, entonces, hay que mediatizar eso, ¿no? Definitivamente. A ver, digamos, yo creo que es obvio que este tipo de medidas no han sido implementadas por Estados Unidos, ni por el Perú, ni por Chile, ¿no? Claro. Sino que lo que está en la cabeza del gobierno de Estados Unidos es fundamentalmente la relación comercial de Estados Unidos con China. Y todos los demás probablemente somos daño colateral. Entonces, al ser nosotros daño colateral, creo que en el mediano plazo no va a haber problema en poder negociar el retiro de estos aranceles. Digamos, hay un elemento de teatralidad. Está clarísimo que quiero recordar que Estados Unidos tiene una política de Estado, ¿no? Esto no es Donald Trump, es una política de Estado de los Estados Unidos que consiste en no acatar el derecho internacional. Estados Unidos no respeta las decisiones internacionales adversas de Estados Unidos. El caso famoso es el caso de Nicaragua contra, ¿no? ¿Ya? De la Corte Internacional de Justicia que Estados Unidos no acató. Es decir, litigar en un tribunal internacional contra el gobierno de Estados Unidos es un despropósito, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es, obviamente, activar todas las vías de negociación. No hay tampoco un elemento autodestructivo en estas medidas, creo yo. Entonces se conversará, en el mediano plazo se va a lograr que estas medidas se dejen sin efecto, como creo que el gobierno de Javier Milei ya logró inclusive una declaración en ese sentido, ¿no? En Argentina. Mira, entonces se transita por ese camino con inteligencia emocional y se maneja, ¿no? Ayer que fue el traspaso de ADEX, ¿no es cierto? Así es. ADEX, para nuestros auditores extranjeros, es la Asociación de Exportadores del Perú. Y varias personas contaron ahí, evidentemente, claramente a nivel chisme, porque yo no he visto hoy día en ninguna parte que haya sido confirmado, que ya Estados Unidos había reducido a 0 lo del 10%. ¿Es cierto? No. Lo mantiene en 10. Es más, te lo puedo decir porque los exportadores... ¿no? Pero los que estamos en 10, eso se mantiene. Más bien a los que el día de hoy, a medianoche, hace unas horas, iba a ocurrir, era el segundo tramo de la sanción, que era los aranceles adicionales al 10 para una serie de países en los que no estaba el Perú. Lo que ha suspendido eso, y a todos, incluyendo a ellos, se les ha extendido el 10 adicional. Y aquí quiero que hay algo muy técnico, pero voy a tratar de simplificarlo. Los países tenemos unos niveles aranceles para cualquier país del mundo. El Perú tiene 3, 0, 6 y 11. A los 0, 6 y 11. A los países con los que no... Curiosidad, sí. 11, ¿por qué no 10 ni no 15? 11 Mira, por alguna... Ha sido un proceso de reducción unilateral también del Perú. Antes los tenemos en 20 y tantos. El MEF cada cuánto ha tratado de ir bajando algunos puntos. ¿No? ¿Y de qué depende que se aplique una tasa y no otra? Por productos. Es por productos, por supuesto, y ha sido parte también de un proceso complejo de conversación con el sector privado. En teoría, los sectores más sensibles están en 11. Ahí está calzado, textiles, algunos. En 6... El lobby de nuestros amigos de Gamarra, ¿no? Bueno, son muy combativos, ¿ah? Ellos tienen un discurso trampiano, siempre pidiendo aranceles. Entonces, así como el Perú tiene, Estados Unidos tiene todos sus niveles, ¿ok? ¿Qué es lo que ha logrado el Perú con su TLC? Que esos niveles al Perú no se los aplique y lo tengan en 0, ¿verdad? Claro. Entonces ahora viene el presidente Trump y dice 10 para todos, pero 10 sobre lo que te corresponde. Al Perú le corresponde por el TLC 0 más 10. Ya. Por ejemplo, en el sector de prendas de vestir a Vietnam le corresponde 32 más 10.
A pesar de que Eso, el 10 es adicional. eso explica el número final. Es decir, Claro. estar en 10, que es la escala más baja, es consecuencia del trabajo de ustedes en la negociación del TLC. Inclusive. Es verdad. Por eso, si no hubiésemos tenido el TLC, tendríamos que aplicar el arancel general más un 10%. Entonces, Ajá. igual está Chile. Chile tiene Claro, 0 sí, claro. más 10. Siempre, por supuesto, que los productos cumplan con la regla de origen, que es una bueno, cuestión eso muy está claro. técnica y Claro, etcétera. Entonces, dicho esto, el asunto es el siguiente, ¿no? Hay distintos escenarios, ¿no? Hay un escenario en que ese 10% posiblemente le dé una pequeña competitividad artificial al producto norteamericano frente a los productos peruanos, básicamente en los sectores en los que no exportamos tanto, pero que tenemos oferta, que tiene que ver con bienes que utilizan mucho capital, maquinarias, que exportamos maquinarias, digamos, cocinas, esas cosas para la gastronomía, algunas cosas metalmecánicas, Ya. productos químicos, plásticos. Yo pensaba que eso venía mucho de la China para Estados Unidos. Exportamos nosotros también. Entonces, tenemos ahí ciertos nichos. Ahí, por supuesto, podríamos perder algo de competitividad con Estados Unidos. En lo demás somos muy competitivos y además somos complementarios. En la agroindustria que me mencionabas, somos contraestación, casi no competimos en temporadas, no con Estados Unidos. Claro. Sin embargo, hay otro grupo de países que también tienen TLC como nosotros y a los que nos han puesto 10, Perú y Chile. En ciertas ventanas competimos con uvas, en ciertas ventanas competimos en arándanos y en realidad casi nos hemos encadenado más que competir. Claro. ¿no? Entonces vamos sacando ofertas cada quien, ¿no? Entonces ahí va a depender simplemente de la eficiencia de las empresas y la competitividad de los países. Vamos a seguir compitiendo. 10 ambos. Pero hay Claro, otro cuando grupo de la países. pareja no se da, o sea, cuando se Exacto. da exactamente el mismo término. Exacto. Ahora, ahí hay un problema para el consumidor. El consumidor norteamericano que de todas maneras va a pagar más. Va a pagar más. Él no se salva. Toda la consecuencia va a caer sobre el consumidor norteamericano. ¿Qué pasa? Y en un paréntesis para no interrumpirte más, porque dicho sea paso, en esta conversación nos podemos interrumpir, ¿eh? Por supuesto. Lo cual es un placer que normalmente en la televisión no se puede. ¿Qué pasa si a ese consumidor final Ujú. le sale una oferta? Bueno, porque dependiendo de los volúmenes va a terminar buscando otros mercados. Es cierto. ¿Qué porcentaje de eso crees tú que podría poner en riesgo, digamos, las exportaciones peruanas a Estados Unidos? Hay de todas maneras algunas exportaciones que van a verse afectadas en estos sectores que digo que hay competencia, pero además también en el caso de las exportaciones de unidades empresariales que normalmente tienen menos márgenes porque tienen menos capital, menos espalda financiera. Estoy hablando de las micro, pequeñas, medianas empresas. Ojo ¿Qué es la que hay que preocuparse hoy día? Sí, claro, Sí, claro. 70% de las unidades exportadoras que exportan a Estados Unidos son de ese tipo. Claro. Entonces tienen menos márgenes. Claro, 10% siempre. para ellos Es un sí montón, puede es ser un- la diferencia entre continuar o salir del O mercado. salir del mercado, ¿no? por eso que te pregunto. Exacto. Pero para redondear, hay un tercer grupo. Están estos países que no tienen TLCs, a los que les va a aplicar el arancel general más el 10%. Y nosotros tenemos 10, ellos tienen, por ejemplo, 42. El 32 más 10, 42. En esos casos puede haber un efecto en el que se generen más bien ventanas de oportunidad. Entonces van a haber sectores que pueden verse afectados y pueden haber sectores donde se puede encontrar ventanas de oportunidad en el mercado norteamericano. Va a depender ahí sí de varios factores, ¿no? La capacidad instalada que tengamos para aprovecharlo y va a depender también mucho de la capacidad que tengamos de no estar atrás en la fila de la eliminación de este arancel adicional, porque si, imagínate, Vietnam fue uno de los primeros, el presidente Trump anunció que ya habló con el presidente del Partido Comunista y que ya están negociando. Si Vietnam negocia rápido y le bajan el arancel y nosotros seguimos en 10, esa ventaja se va esfumando, ¿no? Entonces, tenemos que estar en la fila de la negociación. Y el otro elemento que sí nos afecta, y ahí de repente con Lucas podríamos entrar un poco más por su experiencia, es que finalmente en un entorno de inestabilidad global, las decisiones de inversión para aprovechar estas oportunidades, tenemos que ampliar capacidad instalada y tenemos que invertir, son más complejas. Pero si le sumamos que en el Perú se nos viene el proceso electoral, entonces hay En un Chile- escenario de en inversión Chile- en de Chile inestabilidad también. interna también. Entonces Muy en estos difícil, momentos muy los difícil, empresarios sí. tienen una gran disyuntiva. O sea, puede haber una oportunidad, pero no necesariamente la vamos a materializar porque hay que tomar decisiones en un entorno tan incierto internacional y local. Bueno, la inversión en el Perú yo siento que está fría desde hace varios años y en realidad nunca nos recuperamos del todo el golpe de la elección pasada. Pero esta oportunidad La- podría haber sido algo sí, interesante. pero la con coyuntura la es demasiado coyuntura. incierta para que eso pueda Sin ocurrir. embargo, Lucas, escuchar a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, hace un par de días que Perú va a crecer este año al 4%, es una cosa que no se había ni siquiera imaginado, lo cual entonces... ¿Lo ha dicho ya Julio? Sí. Porque el Pequeñas ministro de señales Economía de- dijo 4, pero Julio, el También- BCR dice 3.1. Sí, claro. Pequeñas Ahora, señales de optimismo, ¿no?
pequeñas señales. Pero a ver, hay cosas técnicas que Ahora, son muy perdóname, extrañas, Lucas. ¿no? Yo estoy, hoy día, desafortunadamente, yo no soy periodista, motivo por el cual yo no me pongo a investigar. Claro, si las por fuentes, supuesto, por o sea, supuesto. yo leo un diario y definitivamente doy por cierto que alguien hizo su trabajo en ese minuto. Y evidentemente, y las comunicaciones hoy día ya sabemos que todo puede ser falsificado y todo puede ser... Sí. Pero eso es lo que se ha escuchado, lo que yo he escuchado. Sí, pero a ver, digamos, hay un tema que no podemos pasar por alto, ¿no? Que es el componente ideológico y discursivo detrás de esto, ¿no? Yo creo que inclusive una persona con un pensamiento estándar que cree en el proteccionismo no tomaría una decisión de este tipo, porque los aranceles, entiendo yo la decisión que se ha tomado, no refleja necesariamente un tema de reciprocidad, sino que está pensado más que nada en el déficit comercial, ¿no? Y poner aranceles para querer equilibrar el déficit comercial, a mí me parece un pensamiento económico un poco pues rudimentario. Y ¿no? bastante atrasado. Porque y por bastante razones atrasado estructurales, por ejemplo, Vietnam es prácticamente imposible que importe más de Estados Unidos de lo que exporta, ¿no? Es decir, hay un elemento muy ideológico, muy populista, muy cepaliano en esto. Y claro, si es que Estados Unidos está revirtiendo a la economía de la década del 70, eso le da munición a todos los populistas latinoamericanos para decir, acá también hay que revertir a esta situación. Entonces el riesgo es que esta teatralidad de Donald Trump le dé municiones más bien a la izquierda de América Latina, ¿no? Completamente. La gran paradoja acá es que Donald Trump, que por un lado estaba hablando de bajar impuestos y reducir el gasto público, y Elon Musk, ¿no? y el liberalismo en todas sus vertientes, tenga este otro lado. Entonces, lo que a mí me preocupa es el mensaje ideológico que esto transmite y su repercusión en América Latina, ¿no? Más aún en países como los nuestros, de los que estamos involucrados en este momento, que es Perú y Chile, que están. Chile tiene elecciones en el mes de noviembre y Perú en abril. Además, digamos, los que estamos defendiendo las ideas de libre mercado, por ejemplo, en el Perú, llevamos seguramente décadas peleando en contra de esto con mucha dificultad, ¿no es cierto? Con mucha dificultad. Y la izquierda antiimperialista va a decir, mira, hasta el imperio ahora está alineado conmigo. Es cierto. Entonces ahí hay un tema, ese es el peligro. Un tema políticamente muy difícil pues, de manejar. Y a pesar de que la historia económica de la humanidad está llena de ejemplos de que ese no es el camino. Empezando por lo que el propio Estados Unidos hizo en 1930, que fue elevar aranceles también. Claro, que fue el verdadero gatillo de la Gran Depresión. La Gran Depresión, ¿no? Y consecuencia de esa Gran Depresión y una guerra proteccionista entre los países y otras condiciones políticas, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. El famoso arancel Halley-Smoot. Exacto, la Segunda Guerra Mundial. Más que la desregulación de los bancos o lo que fuera, es eso, ¿no? El gatillo de la Gran Depresión. Pero el Perú también lo ha vivido, Juan Carlos. Lo que pasa es que los jóvenes que no estuvieron en los 80s... Jóvenes no como vivido, nosotros, ¿qué te pasa? ¿no? Mira, yo en los 80s era un adolescente. Yo también. Yo no era ni siquiera una concepción. Por eso te digo, entonces... Ni siquiera una elucubración. Pero eres una persona formada e informada, entonces... Pero muchos de nuestros jóvenes no han vivido lo que el Perú era en esos 70s, 80s. Ahora, un Perú proteccionista. Total. Un Perú con una mirada política de sustitución de importaciones cepalina, como dice Lucas. Un Perú con irresponsabilidad fiscal, irresponsabilidad monetaria, además encima con el terrorismo de costado. Entonces un Perú que teníamos que hacer cola para comprar una leche fabricada por el Estado. Además con oligopolios legales, empresas protegidas que desastre total. La peor crisis, yo digo, aunque no lo crean. Tú no habías nacido en esa época. Bueno, yo nací en el 91, ¿no? O sea, más o menos en la época de transición, claro, ¿no? Mira, en la época de transición. Yo digo, aunque la gente a veces me dice, ¿estás seguro? Hemos estado peor que Venezuela. Porque claro, nosotros hemos tenido la crisis tan profunda como la que tiene Venezuela, pero además teníamos terrorismo, cosa que no tiene Venezuela. Y la gente joven hoy día, la gente más joven. No lo sabe. Entonces se escucha estas cosas. Bueno, ese es parte del trabajo como docente universitario, lo que hay que informar y explicar. Y explicarle a nuestros hijos qué cosa es lo que Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Lucas. ¿No? Ahora ves al hegemón global, Estados Unidos, tomando este tipo de medidas, entonces dice, si ellos protegen, ¿por qué nosotros no? Además, desde el Partido Republicano, el partido de Ronald Reagan, ¿no? Sí. Digamos, ha ocurrido algo muy curioso, ¿no? Que es que
el discurso político en Estados Unidos se ha invertido, ¿no? Así es. El Partido Claro. Demócrata, formalmente la izquierda, ya no es el partido de las clases bajas, es el partido de las élites, el partido de las costas, Bueno, las y el izquierdas siempre partido, han sido élites, ¿ah? y el partido que se Disimuladas, pero siempre han supone... sido. Claro, pues, pero es este efecto de inversión, ¿no? Digamos, tradicionalmente era la clase trabajadora, entre comillas, votaba demócrata, y al revés, y ahora es la clase trabajadora votando por el Partido Republicano, ¿no? En forma mayoritaria. dicho sea de paso. Entonces hay una situación un poco Frankenstein que tiene repercusiones peligrosas, y yo creo que hay que identificar bien a los personajes políticos, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump es una persona que de repente está haciendo esto por divertirse, o para experimentar, o para ver qué obtiene oportunistamente negociando. Pero el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Vance, pareciera que es una persona un poco más proteccionista en un sentido ideológico, ¿no? Entonces hay que ver este velasquismo norteamericano o peronismo norteamericano está Por empezando a Dios. aparecer en la realidad, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Porque he oído y he leído a gente muy capacitada y documentada y docta decir de que estamos en este minuto, no importa, que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. No como se vio la Segunda, sino que a raíz de todo lo que ha sucedido en Europa, en el este asiático, en Rusia, en fin, que estamos ya, y con esta última medida ya esto es definitivamente la Tercera Guerra Mundial. Es una exageración, ¿no? Bueno, Una situación aquí sí está repitiendo como loro. más o menos similar a la Guerra Fría, ¿no? Pero Tercera Guerra Mundial es una exageración, ¿no? La guerra que hay en Ucrania es la guerra más grande del continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, eso tal sí, cual. ¿no? Pero no hay un conflicto tampoco generalizado. Yo aspiro a que estas dos grandes potencias que están en conflicto en este momento, China y Estados Unidos, es evidente que a nivel de los líderes no se va a dar, ninguno de los dos va a dar el primer paso. Obviamente Trump es una figura fuerte y está queriendo demostrar que puede, digamos, subyugar a China, y Xi Jinping, digamos, por la característica de poder que tiene en el Partido Comunista, o sea, tampoco se puede dar el lujo de mostrarse débil. Entonces aquí tendríamos que llamar y que se permita a otros niveles, ¿no? Ni siquiera los cancilleres, yo diría los vicecancilleres, que empiecen un contacto. ¿Te refieres a los Sí. países como los nuestros? No, me refiero a China como China y Estados Estados Unidos. Tendrían que ir a un nivel de vicecancilleres y que empiecen a abrir alguna puerta, alguna ventana de conversación que Claro, luego suba. porque la Que última seguro, línea que son los seguro lo grandes deben líderes. estar haciendo, ¿no? Eso espero Seguro que lo estén deben estar haciendo, haciendo. porque ahora aparecen dos adolescentes golpeándose uno al otro, ¿no? Entonces, sin darse cuenta de las graves consecuencias que puede tener sobre la economía global. Yo no me voy a poner en este caso a justificar uno u otro lado. Las dos cosas son malas, ¿no? Digamos, Además, golpear de inicio y reaccionar con golpe. Las dos están mal porque van a tener consecuencias negativas sobre todos. Además, otro impacto negativo, yo creo, significativo de todo esto es el deterioro de la relación de Estados Unidos con Canadá, ¿no? La frontera de Estados Unidos con Canadá, yo leí, es la frontera que tiene mayor tráfico comercial en el mundo, por lejos, entiendo. Ah, sí. Y la relación entre esos dos países está muy deteriorada, tanto así que Canadá ha sido de los pocos países que han impuesto aranceles de manera en reciprocidad, digamos, ¿no? Que ha contraatacado. Y, por ejemplo, Donald Trump durante su campaña apoyó al candidato del Partido Conservador de Canadá, pero en las encuestas él ha caído y más bien el Partido Liberal, un poco de izquierda en Canadá, está arriba. Es decir, la relación de Estados Unidos con Canadá está muy dañada, ¿no? Y eso como que no tiene ninguna explicación. Es decir, hay muchas consecuencias negativas, ¿no? No intencionadas, probablemente. Y el nivel de dependencia de los tres es brutal, ¿no? El 76% de lo que exporta Canadá va a Estados Unidos y el 80% de lo que exporta México va a Estados Unidos. Entonces, ellos realmente tienen un entrelazamiento, un encadenamiento muy profundo, que es muy difícil que con estas cosas se puedan cortar de la noche a la mañana. Entonces los impactos son duros. Pero ya tú ves que la relación de la Sheinbaum con Trump, que en el inicio de la campaña de los dos, porque los dos hicieron campaña casi paralelamente, ¿no es cierto? Cierto. Era de un antagonismo absoluto y ahora está un poco menos que a partir de un confite. La señora hasta se pone colorada cuando habla de él. Pero es que Así es la alta política, ¿no? Bueno, lo que se tiene que hacer nuevamente es actuar con cabeza fría en este caso. Hay que actuar con cabeza fría y dejar a los órganos
técnicos, diplomáticos que hagan su trabajo. Creo Esa que es la tú has forma. dicho una Y cosa- sin aspavientos, ¿no? Creo que tú Esto has no se dicho puede una- hacer a través de la prensa. Creo que, por supuesto que no. Y creo que una de las fórmulas importantes es lo que tú acabas de decir, Edgar. El hecho que no se maneje esto a nivel de los líderes, sino a nivel En este momento es inviable. básicamente técnico, porque la última instancia, ahí es donde estamos en un problema complicado. Claro. Se apretan dos botones y ahí sí que terminamos mal. Pero cuando tienes líderes con egos grandes, A ver. es difícil que no interfieran, ¿no? Pero hay muchos líderes que han nacido, y los hemos visto hoy en nuestra área, evidentemente que pululan, circulan y los vemos todos los días, desafortunadamente, que llegaron a sentarse en el sillón presidencial, ni siquiera sabían lo que significaba la palabra ego, y hoy día el ego rebota, pero llega hasta el Himalaya, ¿no? Y Pero- eso lo hace, lamentablemente, es el poder. Es cierto. Ahora, regresando un poco a nuestra realidad. Que eso es lo que me interesa ver. Ojo, ¿no? mira, en el Perú hay un bolsón de la ciudadanía que suele reaccionar favorablemente a mensajes muy patrióticos, chauvinistas, etcétera, ¿no? Lavar banderas. Lo eso. que en su momento el señor Castillo dijo, ¿cómo el Perú puede importar papas si somos el centro de la... Claro, las importaciones de papas fabricadas es el 4% del mercado de Claro. papas en el Perú. No puede ser la razón por la cual, digamos, los productores de papa están mal. Son otras las situaciones que Total, los afectan, claro. ¿no? Pero en términos populistas, evidentemente, decir que el Eso, Perú, que ¿no? tiene más de 3.000 variedades de papa, Exacto. ¿cómo puede Protejamos a las Porque- papas. Entonces, y ahora, Agua, oro, ¿no? y ahora, ese mensaje junto con cómo no la vamos a proteger si Estados Unidos también lo está haciendo. Entonces hay un riesgo de, digamos, que alimenta ese discurso y que, por supuesto, es un discurso que desde una, digamos, circunstancia compleja en el término de nuestras carencias, en el nivel de educación, en información, etcétera, puede tener un escenario de aceptación, ¿no? Entonces, Claro. ese es un riesgo importante. Más aún cuando tienes una papeleta próxima a votar, les comento a nuestros amigos de fuera que en las próximas elecciones peruanas, ojalá que no se dé eso en esos términos. Esto no es una crítica, es una realidad absoluta. Crítica podría ser en su minuto, pero la boleta de votación mide 63 centímetros, entiendo que es una cosa de este tamaño, con 42 partidos hasta Es una catástrofe anunciada, porque los peruanos van a tener que votar por presidente y vicepresidenta, diputados, dos tipos distintos de senadores. Senadores de... vicepresidenta, ¿tiene que ser mujer? Bueno, Otra. sí, en el Perú está la regla de paridad y alternancia, ¿no? O sea, Mira tú. si hay si el candidato a presidente es varón, la primera vicepresidenta tiene que ser mujer. Bueno, yo encuentro Eso que lo hizo Vizcarra, ¿no? Va, ok, Pero en fin, al margen de eso, el detalle es que en Perú se aprobó la bicameralidad, pero se han creado dos tipos distintos de senadores. Claro. Es decir, la gente va a tener que votar por senadores de su región y senadores de todo el Perú. Y además, Parlamento Andino, diputados Bueno, el y Parlamento presidente. andino debería Es desaparecer, decir, pero- nadie va a entender nada. A lo que voy es que nadie va a entender nada Pero y va a yo- ser una elección muy costosa, muy complicada, ¿no? Muy compleja. Muy difícil. Dime una cosa, Lucas. El votante de las regiones va a votar por su senador de la región, pero además tiene que votar por el Sí, el va nacional. a haber una elección de senadores en Distrito Nacional Único y una elección de senadores por regiones. Y eso se hacía porque cuando en el Congreso se debatió el retorno a la bicameralidad, algunos parlamentarios de las regiones dijeron, si tú no creas senadores regionales, yo no te apoyo. Entonces la transacción fue crear este Frankenstein, que yo creo que mejor nos hubiéramos quedado con la unicameralidad, ¿no? Porque Una cosa- tener una bicameralidad tan compleja eleva los costos y complica todo. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con la gente que vota en Lima? La Porque acá en gente- Lima pertenecemos a la región Lima. No, pues habrían senadores por Lima Metropolitana Claro. y habrían senadores por Nacionales. la región Lima. La región Lima recuerda... Claro. Es una todo lo que circunscripción bordea... distinta. Lo que bordea. Es Lima decir, Metropolitana. los de Lima Metropolitana tendrían una lista de senadores y los que viven en Cañete, en Huacho, en Barranca, es. tendrían otra lista de senadores. Va a ser un caos, ¿no? A ver, si quieren hablar brevemente del tema electoral, ya, yo creo que en el Perú las elecciones no son impredecibles, son bien predecibles, solo que el resultado que podemos predecir es terrible, ¿no? Desde mi punto... A ver, en Perú tenemos tres bloques, ¿no? 30% la izquierda, que no es una izquierda progresista, sino una izquierda chapada a la antigua, ¿no? Sierra Sur del Perú. 30% el fujimorismo, presencia en norte y centro del Perú. El 30% restante es el voto de las ciudades, que está ultra dividido.
como el voto de centro derecha moderado en las ciudades va a estar ultra dividido, creo que es prácticamente imposible que la segunda vuelta no sea el fujimorismo contra la izquierda. Digamos, la segunda vuelta, en mi concepto, va a ser el fujimorismo contra la izquierda. Un panorama muy parecido a la última. O sea que va a ser un anti de todas maneras, en algún minuto. Sí. Y nos alejamos. Ojalá bueno, quizá me equivoco, pero vamos a ver, es lo que veo, ¿no? Esperemos. ¿Qué creen ustedes que podría pasar a la luz de este tsunami que está anunciando o que quiere anunciar Lucas, con lo que está sucediendo ahora con respecto a este tema, por ejemplo, económico y arancelario, que con un crecimiento que no llega a la población en general, porque la población en general no entiende qué significa crecer un 3% o un 4%, les importa un rábano, porque para ellos el tema es cuánto sube el pollo. Claro, por supuesto. Bueno, llevamos un aumento de la pobreza sostenido, ¿no? Un par de años de aumento de pobreza, ¿no? Estamos a la espera del dato de pobreza del año pasado. Yo entiendo que había bajado. Sí, exacto. Entonces, bajó. Sí, ha bajado. Qué bueno. Pero, mira, a mí lo que me preocupa es que pueda haber un escenario en que varios candidatos populistas de cualquiera a la que sea, derecha, izquierda, y sobre todo, por supuesto, de izquierda, puedan tomar banderas de proteccionismo. Y claramente la historia económica es eso vende más. Entonces, para economías pequeñas elevar el arancel significa, digamos, que vamos a incrementar los precios de los productos, y el incremento de precios de los productos es lo peor que puede ocurrirle a un país con pobreza, porque no solamente hace más pobres a los pobres, sino que a bolsones de riesgo en las clases medias los convierte en pobres. Porque la inflación no es otra cosa que, digamos, aumento general de precios, con tus remuneraciones estancadas, lo que haces es tener menor capacidad de comprar bienes. Entonces, si antes podías comprar, no sé, pues 5 panes en el día, vas a tener que reducir a comprarlo 4 o 3. Y si tus unidades familiares son 5 personas, bueno, alguien no va a tener que comer pan o van a tener que comer medio pan. Entonces, para tratar de aterrizarlo. Y eso luego te llega a recesión, digamos, a pérdida de capacidad productiva. Y cuando hay pérdida de capacidad productiva, ¿qué es lo que pasa? Se paralizan las producciones, y eso significa que necesito dejar de utilizar mano de obra, trabajadores. Entonces hay personas que pierden su remuneración, pierden su empleo, pierden su remuneración. O sea, pierden su trabajo. Y al perder su trabajo, incrementan los bolsones de pobreza. Es un círculo el espiral hacia abajo, ¿no? Terrible. Que el Perú ya lo vivió en los 70s, 80s, lamentablemente. O sea, sería lo peor que se haga eco a medidas de protección, subir aranceles, entrar a guerras comerciales, que no vamos a ganar por el tamaño de la economía peruana, y que todas las consecuencias las vamos a sufrir los peruanos. Pero el lado positivo es que en el corto plazo, a nivel local, no han habido comentarios favorables a este tipo de medidas, ¿no? Todavía. Es decir, digamos, nadie ha reaccionado de forma espontánea diciendo imitemos esto en el Perú todavía, ¿no? Es decir, ¿por desconocimiento, Lucas? No, yo no creo que es desconocimiento. Esto es algo que se debate en el Perú permanentemente, ¿no? No, pero digamos, a raíz de las cosas de lo que ha sucedido en la última semana con respecto a las medidas que ha tomado el presidente Trump. Creo que tiene que ver también con aprovechar los momentos, ¿no? Este no es el momento para salir con esos discursos. Pero creo que nos ha salido fatal el tema de Trump ahora. Sí. No creo que sea, bueno, que él no se va a preocupar, digamos, de los estamentos políticos. Además, el impacto que esto le ocasiona al americano promedio es absolutamente desgarrador, ¿no? Cuando se habla del índice SP500 o de la bolsa, ¿no? A veces se quiere vender la idea que esto es los grandes millonarios, pero el americano de clase media tiene sus ahorros invertidos ahí y su jubilación invertida ahí, ¿no? Claro. Es decir, la bajada brutal de los índices de la bolsa de valores y su recuperación parcial, resultado neto negativo y tendencia negativa, es también hacerle un daño muy grande. Es decir, la elección que viene en Estados Unidos de los midterms, creo que va a ser un golpe bastante duro para el gobierno de Donald Trump. ¿Tú crees que no lo ha aquilatado? Yo creo que él va a tratar, ha metido el golpe, digamos, va a sentar a negociar, digamos, va a priorizar seguro negociaciones,
y va a tratar de resolver rápido, porque también hay que ser Para sincero. evitar precisamente eso ese Si no, efecto, todos ¿no? los efectos negativos van a la inflación, a la pérdida de empleo, a Claro. la desaceleración Y, de la economía. y recordemos que la razón por la que Donald Trump es presidente fundamentalmente es por Por el eso. problema de inflación que hubo en el gobierno anterior, Así es. ¿no? Y además Digamos, el vender ¿no? America to Ujú. Americans y todo Claro, este tema. por supuesto. la economía es el primer tema más importante y también el segundo y tercer y cuarto y quinto tema. Yo diría casi el único tema, ¿no? Y- Estos temas de guerra cultural o woke, esas son cosas exóticas que en el fondo no le interesan a nadie. Y ojo, que lo que está ocurriendo también es que obviamente el propio empresario norteamericano está nervioso en este momento. Y Yo lo que está me diciendo sospecho. es, lo que está Aterrorizado, diciendo ¿no? es, en algunos casos cuando se provee del extranjero, le está diciendo a los fabricantes, le diciendo, oye, por favor, evalúa poner tu planta acá. Porque está temeroso de que la competencia, que se competía antes con, no sé, Italia, con Vietnam, con él, está temeroso de que ellos se instalen primero que su proveedor. Entonces les Además, está diciendo, oye, evalúa instalarte acá. Además, Entonces, si uno monitorea las redes, hay patrones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Partido Republicano tiene un ala que ha salido de manera muy, muy clara a criticar a Donald Trump. Es decir, Trump ha generado una decisión un poquito en su propio partido, ¿no? Luego, es muy interesante la posición que ha adoptado Elon Musk, ¿no? Probablemente el respaldo, la figura más importante del gobierno de Trump, después del propio Trump, Elon Musk, ha criticado también eso. Y está como ¿No? que desinflándose un poco su influencia con el Así presidente. parece. Sí, parece. es Eso es lo decir, que ve- hay una ve- ruptura, hay una pérdida de apoyo, hay una ruptura y está el riesgo de digamos, esperemos que prime el profesionalismo y la cordura y que no tengamos un gobierno norteamericano persistentemente populista o populista en un sentido ideológico, ¿no? Ahora, si ya, digamos, tratamos de ver cómo está actuando el Perú frente a cómo está actuando por lo menos los principales región, actores y claro. el vecindario, creo que lo estamos haciendo bien. En Yo el sentido también. de que estamos dejando que Sí. los Cabeza canales fría, ¿no? correspondientes hagan su trabajo en silencio. Que el MINCETUR siga, converse, abra las puertas de comunicación con el USTR, que nuestra Cancillería con el Departamento del Estado. La Ha comunicación que ha mandado coincidido. Perú a Estados Unidos la encontré Sí, sumamente muy bien, ponderada, solvente, ha ¿no? coincidido razonable. que por la candidatura en la OEA, el canciller ha tenido que estar esta semana ahí Claro. y ha podido hablar con el subsecretario del Estado. O sea, en mejor momento no pudo traer Entiendo, ese viaje. hablé con la ministra de Minetura ayer. Ujú. Ella está viajando también en estos días. Es que tiene que haber, el trabajo tiene que ser técnico, profesional, con y los se tiene canales que hacer ya. diplomáticos, ¿no? O sea, no se puede esperar aquí. Bueno, se está haciendo. Y ¿no? está aquí, haciendo como muy se bien dice, eso. el que se pica o el que sobre reacciona o el que quiere entrarle a la pelea, en realidad lo que está haciendo en términos coloquiales es pisar el palito y le puede resultar mal la jugada. Y yo creo Sí. que en general el mundo, con algunas excepciones, probablemente en Brasil el Parlamento le ha autorizado a Lula a hacer casi lo que quiere en retaliación, ¿no? Espero que Lula no haga alguna Bueno, con locura. ese señor nunca En se otros, sabe. en otros países también las reacciones de sus líderes no han sido lo más apropiadas posibles, queriendo enfrentarse, un poco pechar a Donald Trump. Entonces, pero lo que está pasando con los gobiernos en el sudeste asiático, muy mesurado. Lo que está pasando en América Latina, Argentina, Perú, Ecuador, hasta Colombia, sorprendentemente, Sí, muy sí. mesurado, lo que has comentado de México. Europa al inicio con mensajes fuertes, pero ya han propuesto negociar, han paralizado cualquier sobrereacción, porque ya han visto también lo que le ha pasado a China. Entonces, si saben Claro. que si ponen un arancel, Estados Unidos se lo va a poner el doble, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta también de eso. Entonces parece que van a privilegiar la negociación. Esperemos que ese sea el camino. Y ojo, cuando yo digo esto de negociación, que no se me entienda, que ir solamente a tratar de resolver la mirada de Estados Unidos respecto a nosotros. Porque por supuesto hay cosas que resolver en beneficio nuestro mismo también. Y hay cosas que Estados Unidos también tiene pendiente en nuestra agenda bilateral. Y seguro con todo el mundo. Acá a nosotros nos tienen que resolver el tratamiento diferenciado que le dan a los espárragos. Por ejemplo, nuestros espárragos tienen que irradiarse y los mexicanos no. ¿Por qué nos discriminan de esa manera? Hay que resolver eso. Pero eso no es, ¿no? no es por un tema de distancia. No, tiene que ver con unas prácticas muy antiguas de los primeros protocolos y hay que ponernos en la lista. Obviamente la autoridad sanitaria norteamericana tiene demandas de todo tipo, ¿no? Pero estos son momentos en los que también, ¿no? En cosas razonables hay que poner una agenda propia en esa conversación, ¿no? O sea, quizás es un esto haya momento sido- de oportunidad es también una porque estamos claro. abriendo una puerta de comunicación Eso es que fantástico. ellos mismos además quieren que sea así. Entonces, así como ellos tienen una lista
en el caso del Perú, una lista corta, además, comparada con la de los demás. Pero recuerda que el USTR, el representante comercial, publicó un documento un día antes del presidente Tan. Ese día el presidente Tan lo mostró con las listas no arancelarias, ¿no? En el caso del Perú hay 11. Lo más complejo, veo yo, es el tema de gobierno a gobierno, ¿no? Es un tema complejo porque es un mecanismo que estamos usando mucho en el Perú. También es un reconocimiento a la incapacidad que tiene nuestro sector público para poder ejecutar obras. Hay otro tema. Perdóname, Lucas, salvo en Torretagle y en el Mincetur, que son los dos actores principales hoy día. Y hay que respaldarlos. Hay que fortalecerlos. Porque esos son dos pilares súper importantes. Quizá donde queda un poco más de institucionalidad, ¿no? Sí, en el claro. Estado peruano, ¿no? Y eso me lleva a aprovechar que se ha desgastado un poco en el Estado peruano en general, pero ahí se mantiene de repente. Y me lleva a aprovechar un momento, y claro, tiene que ver algo con el corazón. Estas ideas locas de fusionar el Mincetur, eliminarlo o de repartirlo entre varias haría un daño tremendo. Es una tremenda locura, y más bien en estos momentos se entiende y se nota por qué necesitamos un Mincetur neutral, que no tenga influencia de industrias, de agricultura, de ningún sector, y profesional, fortalecido. Que es exactamente lo que hemos conversado en más de una oportunidad, Edgar, que se ha visto que con los diferentes cambios ministeriales que han habido, bueno, eso no los vamos a comentar porque en una época aquí tuvimos hace un par de años 89 ministros, creo que en 14 meses, ¿no? Tremendo. En el Mincetur no. Y en el Mincetur no se han cambiado los estamentos técnicos, que eso es lo que ha permitido que haya una regularidad de manejo. En ese sentido, certeza, creo que hay una tremenda tranquilidad en general. La asistencia que hubo el otro día en ADEX, creo que es bien decidora. Pero mira, yo tengo una estadística que es muy contundente. Desde que se crea el Mincetur en el 2002, yo salgo en el 2020, 18 años, tuvimos 18 años estuviste 18 en el ministerio. Yo estuve 18 años en el ministerio. Tremendo. Pero 18 años también del ministerio. O sea, el corazoncito está puesto, ya sabemos dónde. Está bien, ¿no? Pero me parece fantástico. Cada ministro ha tenido casi 2 años de gestión en promedio. Eso es increíble acá hoy día aquí. A partir de ahí hasta ahora, cada ministro ha tenido 6 meses de gestión en promedio. En Mincetur. Entonces, incluso Mincetur ha tenido un deterioro en esta inestabilidad política. Y claro, no nos podemos dar el lujo de deteriorar las pocas islas de profesionalismo que todavía tenemos, ¿no? Canciller es una, Mincetur es otra. En Perú tenemos un problema de capital humano transversal, ¿no? La gente de mi generación deja el país y el sector público sobre todo, entonces ahí hay un tema urgente, ¿no? A ver, yo quería comentar un tema vinculado con esto que creo que no debe pasar desapercibido, ¿no? Que es que hace unos pocos días el gobierno de Estados Unidos sí le jaló las orejas fuertemente al Perú, ¿no? Creo que hubo una declaración del subsecretario de Comercio de Estados Unidos o incluso del secretario de Comercio de Estados Unidos donde se acusó al Perú de manipular el mercado mundial del oro. No sé si pudieron ver esa declaración. Refiriéndose, gente del sector minero me lo comentó, ¿no? Que el Perú, según el gobierno de Estados Unidos, manipula el mercado mundial del oro precisamente por no tener una política clara respecto del tema de la minería informal, ¿no? Que en el Perú es una cosa pues muy grave, ¿no? Terrible. En ciertas zonas del Perú la minería informal genera violencia, hay muchas decenas de muertos. Los mineros informales están ocupando parte de las minas formales que les han tomado con la violencia y tienen un escudo que el Estado les otorga, pueden extraer el oro y prácticamente venderlo, procesarlo a cualquiera, pese a que ese oro viene de una concesión que ha sido invadida, que le pertenece a otra empresa, ¿no? Claro. Hay en este momento en el Tribunal Constitucional un caso que tiene que ver con esto y esperemos pronto una sentencia, digamos, razonable, ¿no? Y que no se demore 14 años en dar la... No, yo estoy seguro que pronto ya la van a emitir, pero digamos la postura ambigua, poco clara del gobierno peruano, a veces una postura incluso cómplice, ¿no? Respecto a este problema, creo que nos está haciendo mucho daño, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Y entiendo que Colombia tiene un problema muy parecido también, ¿no? La declaración que da el subsecretario de Estado a colación de la visita y la reunión que tuvo con Elmer, nuestro canciller, menciona que, digamos, se han abierto las puertas para trabajar conjuntamente en buscar soluciones a los temas de la problemática social de los minerales en el Perú, que es justo lo que está mencionando, y también a cómo fortalecemos las relaciones económico-comerciales. Entonces, que es la parte de la agenda que ha puesto Elmer, obviamente, a colación de esta circunstancia. Yo lo que sí veo es que
Mira, la experiencia que he tenido, los canales de comunicación que tenemos con Estados Unidos se han ido fortaleciendo espectacularmente en los últimos años, desde obviamente el Tratado de Libre Comercio. Tenemos una cantidad de visitas de funcionarios norteamericanos que a veces no salen a la luz porque precisamente están en visitas de trabajo técnicas. Tenemos distintos espacios de comunicación por el TLC, por la parte de Cancillería, la diplomacia, y realmente los vasos de comunicación son fuertes. Y es más, ya se han aperturado, ya están en estos momentos vívidos, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí hay una fortaleza, ¿no? No todo es negativo. El Perú ha tenido espacios en donde ha avanzado, sobre todo en su relacionamiento internacional, en su apertura, en la imagen que tenía el equipo negociador peruano. Había momentos en que estábamos en 4 negociaciones en paralelo, y cuando empezábamos negociaciones todos reconocían la capacidad del equipo negociador peruano. Entonces, muy importante. Hay aspectos en donde el Perú tiene fortalezas y hay que aprovecharlas. Dejemos a estos técnicos, fortalezcámoslos, respaldémoslos y que hagan su trabajo silencioso. Hay otro... En aras de solucionar esta situación. A ver, para motivar un poquito el debate, ¿no? Hay otro tema bien importante que no hemos hablado, que es la influencia de la China en el Perú. La embajada de los Estados Unidos en Perú, el tema que más le preocupa de forma consistente es la influencia china en Perú. La influencia china en Perú preocupa mucho al sector pesquero peruano, por ejemplo. Bueno, ¿no? Hay todo un debate ahí. Y el otro tema es el tema de los puertos. En el Perú hay 2 tipos de puertos, ¿no? Puertos privados y puertos públicos. El puerto público está supervisado por una entidad reguladora, el OCITRAN. El puerto privado no está supervisado. La idea de un puerto privado es que si yo tengo una mina, yo hago un puerto para mi mina. Claro. Se está refiriendo a puertos de uso privado. De uso Así privado, es, claro. Pero a ver, aquí el detalle para discutir es que el puerto de Chancay, por la magnitud de la inversión y por la naturaleza que tiene, debería ser un puerto público regulado por OCITRAN y en realidad es un puerto privado. Entonces aquí hay una... El término puerto privado... ese es el término de la ley. Sí. El término de la ley de puertos tiene esa denominación. Yo no me refiero a que el puerto sea administrado por un privado o por propiedad privada. En realidad debería decirse puerto regulado o no regulado. Pero ¿ya? Lucas, el puerto tiene autorización de uso público, ¿ah? Por eso es que OCITRAN considera que tiene que regular. Por eso es que OCITRAN considera que tiene que regular sus tarifas y hay un debate ahí, hay unos pronunciamientos y OCITRAN le ha pedido el Indecopi, solamente no entraría a regular si hubiera competencia. Entonces, Indecopi tiene que sacar un informe para saber si realmente hay competencia en el sector de puertos en el Perú. Si Indecopi determina que ya hay competencia, como en realidad sí ya la está viendo, claro. Entonces no solamente no va a regular Chancay OCITRAN, sino que va a tener que desregular Callao y va a desregular Paita. Entonces vamos a entrar en una etapa ya de competencia abierta. Bueno, ese sería otro tema. No, pero digamos, lo que yo he verificado es que el puerto de Chancay tiene la misma condición legal que el puerto de la empresa Shogun, por ejemplo, en Marcona, que tiene esta calificación de puerto privado, sin la regulación. O sea, ese tipo de cosas Estados Unidos les va a preguntar también. En la negociación que va a haber, eso va a ser seguramente los primeros puntos de la agenda, ¿no? Y hay otros temas para discutir, ¿no? Por ejemplo, el Perú hasta hace poco tenía el principio de reserva de carga, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que solo un barco peruano podía transportar mercadería de un puerto peruano a otro puerto peruano. Era una norma, esa sí, proteccionista. Sí. El Perú hace poco ha eliminado esa norma proteccionista y ha permitido que navieras extranjeras hagan este tipo de viajes. Pero no es una ley absurda eso. ¿Te refieres a que la eliminen o a que... a lo que había antes. Claro, es una reforma pro mercado. Es una reforma pro mercado, ¿no? Pero habían muchos que la defendían también. Por supuesto. Fue un debate intenso. Fue muy complejo. Pero la ley que liberaliza esto, en una disposición muy sutil, exonera a las navieras extranjeras que entran al Perú a hacer estas operaciones de IGB. Lo exonera de IGB. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué esto está siendo exonerado de IGB, no? Y hay algunos que dicen que esto se hizo por presión de los grupos chinos. Entonces, esas cosas Estados Unidos les va a preguntar.
Bueno, las líneas Y eso es navieras- algo que va a estar lo que ahí pasa es que seguramente en la negociación. digamos, cuando uno ve el mercado de líneas navieras en el mundo, las que dominan son Sí. europeas, la China es la tercera, ¿no? Está, por supuesto, tiene ahí su posición. Pero ese mercado es bastante competitivo, se ha concentrado un poco, pero es muy competitivo. Ahora, mira, hay que también explicar bien y aterrizar. Yo, Lucas, tengo la información que es de uso público, pero podríamos verificar y compartir Eso lo información. No, yo entretenido- estoy eso lo casi pero- seguro eso de es lo lo entretenido contrario. de esta- Pero habría que hacer yo estoy casi seguro de lo contrario. Podemos compartir información ahí. Bueno, como seguimos hablando del tema que ha estado muy entretenido, este asunto de que yo creo que sería bueno aclararlo, los términos legales con respecto al puerto A ver, privado de uso para aclarar este tema, ¿no? La mayoría de puertos en Perú, prácticamente todos, son concesiones del Estado, porque eran puertos muy antiguos que existían, que eran de titularidad estatal, que el Estado en cierto momento los otorgó en concesión a una empresa privada. Es el caso del puerto del Callao, el caso del puerto de Salaberry, el caso del puerto de Matarani, etc. El puerto de Chancay no es una concesión. Su estatus legal es similar a otra inversión de capitales chinos importante en Perú, que es casi el único puerto significativo, ¿no?, que tiene este esquema, que es el puerto de los chinos, de una empresa china en Marcona, ¿no?, la empresa Shougang. Hay otro puerto de otra empresa china al lado, también en Marcona, que se está haciendo recién, de una empresa que se llama Jinshao. Entonces, solamente los empresarios chinos, hasta el momento en Perú, están haciendo puertos con esta modalidad que no es concesión, hechos desde cero, desde el sector privado y con un marco regulatorio diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso era un poco lo que estaba Y no hay comentando. no hay un Pero hay estamento algo- legal que Sí. impida, digamos, eso no se podría No, convertir en un momento en un no, monopolio. ¿por qué tendría que Ah, no, impedirse? pero sí, porque- Al revés. Es parte de la libre iniciativa privada, Claro, ¿no? claro, por supuesto. Eso puede traer a la otras idea, economías que lo la pueden- idea es, tú tienes una mina, haces un puerto para tu Así es. mina, Para mi mina, ¿no claro. es cierto? Esa es Pero la hay una figura. diferencia entre Chancay y el puerto de Shougang. El puerto de Shougang es de uso privado. Es privado y de uso privado. Ah, Es claro, decir, está hecho para solo la mina, va a darle servicio en un porcentaje mayor al 80% de sus servicios a su mina. El puerto de Chancay, los permisos que ha pedido es para uso público, porque además es inversión. Si solamente fuera para el uso, para que lo Volcan utilice, No sería rentable, no Por sería eso rentable. necesitan que los agroexportadores, que Brasil, que Ecuador, que todos vengan a través de ese puerto. Por eso es una inversión, es un puerto privado Digamos, con permiso para uso público. lo o sea, para interesante de abierto. esta inversión es que es el primer puerto que va a competir en este mercado en el Perú, Exacto. que no es una concesión. Exactamente. Esa es la figura. Perfecto, ahora está súper claro el tema. Que muy interesante y tremendamente Ahora, aleccionador. y es esto. importante recordar algo, ¿no? Y justo lo que conversábamos con Lucas. Ojo, el Perú es un país abierto a las inversiones. Quisiéramos tener más inversiones, y no Obvio, solamente claro. puertos, aeropuertos, carreteras, todo lo que pueda Bueno, desarrollarse. aeropuertos no hay que tocar ese tema, estamos un poquito álgidos ahora. Vamos a llorar Pero- si hablamos de eso. Pero en los puertos peruanos que están concesionados o privados, hay capitales de 14 nacionalidades, incluyendo norteamericanos, que tienen, junto con Grupo Romero, la Salaberry. participación en Salaberry y en Matarani, Puerto Abierto. Pero es minoritario, entiendo, Sí, ¿no? pero están. Y están brasileños, y hay ecuatorianos, y hay de Emiratos Árabes, y hay de Turquía, y ahí están los belgas, en distintos puertos en el Perú. 14 Bueno, y hay nacionalidades. proyectos nuevos en fase de desarrollo y Así ojalá es. se pueda Ojalá. concretar, ¿no? Exactamente. Para tener mercados más competitivos, ¿no? Pero extraordinario. Eso, por ejemplo, es una magnífica noticia y que por lo general no se difunden esos términos. No, no ¿Ah? mucho. Son Chancay- temas un poco técnicos, ¿no? Cierto. Pero el conocimiento público de que existan estas cosas, por ejemplo, yo no soy especialista en el tema de puertos, ni mucho menos, pero yo no tenía idea, por ejemplo, que habían 14. 14 Hay nacionalidades 14 nacionales, no tenía en idea. distintos puertos. Bueno, y hay puertos que todavía están administrados por el Estado en situación moribunda Terrible. y que Hilo habría es que más grave, concesionarlos, Hilo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Hilo, creo que ¿cuál otro? Hay Pimentel, varios. me parece, ahí el Estado tiene que Chimbote, ponerse creo las también, pilas. que ya se va a Chimbote, que concesionar, ¿no? tremendamente... Hay muchos. Bueno, es que cada vez que ha metido las manos ahí, eso está meridianamente claro a nivel internacional. Donde se mete el Estado, los que no somos estatistas, eso lo tenemos en la película meridianamente clara, donde no es un buen gestor. No es un buen gestor. En el Perú, por lo menos, tenemos experiencia de los 80s también, 70s. El problema, nuevamente, volvemos a algo parecido. Sí, sí, sí. Los jóvenes no han visto esas pésimas gestiones y, claro, para un joven hablar de que Petroperú, lo que está pasando con Petroperú, o con Sedapal, con el agua, o con las... Bueno,
o con las empresas municipales de agua en las regiones, que es un desastre. Bueno, sí, el agua y el desagüe en las regiones. Y no solamente, son empresas públicas Bueno, municipales. en Lima hasta el día de hoy un par de millones de personas sin agua, ¿no? Sin agua corriente. Ni siquiera te tienes que ir al Perú profundo, si no es acá, claro, ¿no? Al lado de... Tal cual. A pocos kilómetros del Palacio de Gobierno, seguramente. Tal cual. Y yo, que yo, como ustedes saben que voy a Ancón, que camino a Ancón, hay varias zonas que no tienen agua, que no llega el agua al cerro. Por eso Y sin embargo se tiene una entidad estatal, que es la que lo regula, que tiene puestos hereditarios. Eso es una cosa... Imagínate. Primitiva, ¿no? Pero primitivo, por decirlo menos. Heredar el puesto de técnico de sabrá Dios qué, porque el señor sale de este mundo y el hijo puede... O sea, es una locura. Bueno, pero esa es una práctica corrupta, ¿no? Porque eso no está antigua, institucionalizado legalmente en el Perú tampoco, ¿no? ¿Cómo que eso no es legal en el Perú. Es algo que seguramente se da de hecho y probablemente, digamos, ojalá el Contralor nos escuche para que pueda investigar esa materia. ¿no? Eso iba a preguntar, si eso podría haber sido un acuerdo sindical. Ahí, ¿no? Pero un acuerdo sindical que consagre una cosa así, eso es absolutamente ilícito, ¿no? Pero Lucas, ¿cómo ilícito, puede haber una empresa como Sedapal que, siendo una empresa la que controla el agua que tomamos... O los controladores aéreos de Corpac. Es otro tema, pero que el agua que es de uso total, porque finalmente Corpac no es tan masivo como puede ser el tema del agua, tenga una situación de esa naturaleza donde la gente que incluye o que está incluida en una planilla sea de puestos hereditarios. Absolutamente grotesco, ¿no? Pero Del antiguo régimen, inviable. Ahora, eso inviable, tiene que ser legal. O sea, tiene que estar sustentado para que se permita. Bueno, si es que hay un convenio colectivo. Claro, Alguna vez leí que habían convenios colectivos muy, muy antiguos, de repente de los 60s o 70s, que establecían eso. Pero claro, estamos en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Un convenio colectivo que dice eso no se puede aplicar. Y es deber del Contralor, de la Contraloría, observar esas cosas, ¿no? El Estado se rige por la meritocracia y no puede tener reglas de ese tipo, ¿no? Qué divertido hablar, que Lucas hable de los leyes antiguas de los años 60. Yo pensé que ibas a decir, hablar del año 20, del año 30. En esa época no existían, no existían sindicatos, ¿no? En el Perú. Pero mira, esto nos lleva a algo que es interesante, ¿no? Hay cosas que en estos últimos 20, 30 años hemos hecho bien. Una de esas cosas es la integración del Perú al mundo con una visión, digamos, de apertura, etcétera. Lo que de cuando en cuando a alguien tratando de petardearla, pero hemos sido construcción de una precaria clase media, ¿no? Sí. Que está ahí resiliente, ¿no? Contra viento y marea. Afectada en último tiempo, pero el Perú es un país responsable fiscalmente. Sí, tenemos una estabilidad monetaria espectacular. Hay cosas buenas y hay cosas que, sí, pues la agenda se paralizó, que está pendiente, que políticamente es compleja, pero necesitamos un poco de valentía, un poco de... Y una independencia de poderes real, ¿no? Cierto. Yo creo que, digamos, la gente va a creer que estoy loco, ¿no? Pero una de las fortalezas del Perú es la independencia de poderes, ¿no? Bueno, yo creo, por ejemplo, el Poder Judicial del Perú, con todos sus defectos, es muy independiente. Y el Perú tiene... Sí. De repente lento. Mira, de repente lento, de repente con algunos problemas de corrupción, pero independiente. Es decir, en el Perú el Estado de Derecho finalmente es sano. Con todas las patologías y problemas que tenemos, finalmente es un Estado de Derecho sano. Ahí estoy de acuerdo contigo, que hay una patología en el tema. Digamos, mira, a ver, el Perú no es controlado por ninguna fuerza oscura que esté detrás. El Perú tiene instituciones más o menos débiles, más o menos funcionales, pero, digamos, está ahí, ¿no? La separación de poderes, el Estado constitucional se mantiene. Pero hay un Perú informal muy complejo y que se está gestando con algunas eso siempre existió, ¿no? A ver, por ejemplo... Creo que se está atizando, ¿no? A ver, en los años 80, cuando se publicó el famoso libro El Otro Sendero, ¿no? Se dijo que el sector informal era el 80% de la economía. Hoy en día somos infinitamente más ricos que en esa época, pero en la pega el 80% sigue siendo informal. Es decir, hemos mejorado en todo menos en eso, ¿no? Cierto. Eso es lo único que no hemos mejorado desde los 80. Y la reflexión es por qué en ese rubro no mejoramos nada, ¿no? Y tiene muchas dimensiones el asunto de la informalidad. No es solo laboral, tiene muchas cosas. Claro, no, el hecho que se hable solamente en ese tema, que tengamos un 70% y creo que ya está llegando al 75% de informalidad en el país. Sí, esto es tremendo. Eso, por ejemplo, sí, claro. es escandaloso.
Eso Esperemos que ahora que se vienen los candidatos, nuevas elecciones, que estos temas sean los que se pongan en la agenda, ¿no? Porque, claro, las cosas fáciles, populistas, proteccionismo, etcétera, que son los mensajes fáciles. Claro. Sí, pero ya, finalmente, ¿cómo resolvemos la informalidad? ¿Cómo Sí, se claro. ganan electores agarrando un enemigo común, lavando la bandera en un parque Que y hay- diciendo el fulano de tal? Que hay temas sensibles que nadie quiere tocar, ¿no? Por ejemplo, el Perú es, entiendo yo, uno de los pocos países en el mundo donde cualquier persona despedida por una causa que no está debidamente tipificada en el reglamento de trabajo y sin seguir el debido proceso, puede optar por la reposición en el puesto de trabajo y no solo por la indemnización. Es decir, en el Perú, en la mayoría de los casos, el trabajador es dueño de su puesto de trabajo. Y eso genera la estabilidad laboral absoluta prácticamente que tiene el Perú, que no tiene Que es Chile, nefasta. que no tiene otros países. Y que es nefasto. Yo creo que eso tiene que crea ver la con informalidad. la información. No es el Pero- único factor, pero me atrevería a decir que es el principal. Obviamente, Mis amigos como empresa. laboralistas se enojan, pero yo creo, me atrevería a decir que es el Y yo principal. estoy, que se sigan enojando y yo sabes que te defiendo, porque definitivamente creo que es uno de los factores más importantes. Hoy día Y- ser empresa Claro, justamente con ese Y nivel además, de carga laboral ¿sabes, es espantoso. ¿sabes qué? También va un poco en contra del espíritu del ser humano, ¿no? Es decir, cuando tú te dicen, tú te sientes dueño de tu puesto y que nadie te puede sacar, Claro, y los la incentivos se debilitan. los ¿no? incentivos a reducir tu productividad son enormes. Pero eso Yo será- he tenido en mis inicios en el sector público, veía compañeros, no decir nombres ni nada, en los que agarraban su periódico, su crucigrama, se metían al baño con su puchito, todavía se podía fumar en las instalaciones públicas, y se pasaban horas de horas ahí y no podías hacer nada porque era una persona nombrada que su puesto era de él, Ujú. hasta que por ley se tenga que jubilar. Bueno, eso es uno O sea, de yo he los- visto ese tipo de Bueno, y cosas hoy día y también seguramente se da. ahora sigue, ¿no? Y, Entonces, y todavía se se siguen en muchos entonces rubros. pierde- Bueno, en el- se pierde el en el tema de espíritu de los seguros. crecimiento, el Y- hambre y en de el, progresar. Y en el ¿no? Perú las reformas han sido truncas, ¿no? Porque en Sí. el Perú se creó un mecanismo laboral del sector público más flexible, que no tenía libertad, no tenía estabilidad laboral absoluta, y en el año 2020 lo derogaron y se volvió a la situación anterior, ¿no? El CAS, el contrato CAS fue Claro. derogado. Sí. Es decir, a veces el populismo nos gana y vienen las contrarreformas de este tipo, ¿no? Claro, el hecho de que tú tengas a una persona que no la puedas retirar ni siquiera en puestos de confianza, porque tú le has No, en retirado, puestos de confianza sí. Ese es el único caso donde no hay estabilidad pero laboral. lo tienes que indemnizar. Lo tienes que indemnizar. En una forma obscena, eso es una locura. El estándar... Un tipo me roba y lo tengo que echar y le tengo que pagar. No, pero encima. al puesto de confianza lo puedes sacar sin indemnizarlo, ¿no? No, Por Depende eso es de un puesto las de confianza, motivaciones. sí. Por eso es un puesto de confianza. a mí me ha pasado. Ah, bueno. No ¿Sí? que me hayan votado a mí. Todavía no me votan de mis empresas, pero a mí no, a mí sí me ha pasado. Que yo tuve que indemnizar igual. A un trabajador de confianza. A que una persona de confianza. Hay sí. un tema un poco extraño, ¿eh? El trabajador de confianza sí no requiere. Créeme ese que tipo. sí lo Pero- miramos. Bueno, Creo habría la que falta- ver el caso- Claro, había que ver el caso. ¿no? Pero sí, mira, La forma de informar fue todo te lo puedo comentar. Juan Carlos, pero mira qué interesante cómo estamos cayendo a temas de agenda interna, ¿no? Hemos empezado con la parte internacional y ojo, ¿por qué hago esta acotación? Porque finalmente podemos seguir abriendo mercados. Podemos solucionar el impasse con Estados Unidos. Ah, ¿tú lo consideras un impasse? Bueno, la circunstancia, Un impasse temporal, ¿no? Un Bueno. recodo en el camino. en realidad no es como un se impasse, decía. esta sanción injustificada que está haciendo el Estados Unidos frente al Perú. ¿También lo consideras Claro, una ¿no? sanción? Sí, por supuesto, al Perú y al mundo, ¿no? Innecesaria, injustificada. Podemos solucionarla, ¿no? Pero para realmente darle el salto de calidad y aprovechar al máximo estas oportunidades, la Tiene que agenda partir. interna sigue siendo Tiene que pasar. la pérdida continua de competitividad que tiene esta economía. Déficit de infraestructura, trámites engorrosos, corrupción, inseguridad, etcétera. Falta de, digamos, una formación para la vida en nuestros niños, en nuestros jóvenes, o sea, mejorar la educación. Salud con la Bueno, a eso pública como la nos tenemos. vamos a tener que reunir en alguna Uy, oportunidad. eso va a Hablar. tener que ser Entonces terminamos 12, en la 13 agenda, horas de entrevista para Sí, hablar de claro. todos esos temas. Terminamos en la agenda interna nuevamente. Es que es O sea, lo- si queremos aprovechar esa al es máximo la- la oportunidad del mundo, Es la tenemos que mochila hacerlo. pesada que cargamos como peruanos, ¿no? no solamente en el Perú. Bueno, No. mis queridos amigos, les quiero agradecer muchísimo la gentileza de haberme acompañado esta noche. Ha sido un placer. Como se habrán dado cuenta, nos queda mucho por hablar, lo vamos a hacer y vamos a repetir este tema. El tema de la educación me parece fundamental. Tocarlo específicamente con dos catedráticos jóvenes en un país donde, en mi modestísima opinión,
la educación está cayendo, está en picadas, las mallas curriculares desde los colegios están cambiando en una forma impresionante. Pero en fin, les agradezco mucho la gentileza de haberme acompañado. Nos vemos la próxima semana. No se olviden, por favor, yo tengo meridianamente claro que a la gente de mi generación les cuesta apretar los dos botones de suscripción y apretar la campanita, pero esa es la forma. No cuesta dinero, háganlo y nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.